La agonía de los océanos. Cuando asistimos a la escuela, uno de los conocimientos básicos que se adquiere en las clases de geografía tiene que ver con la superficie de la Tierra y el porcentaje de agua que la cubre. Se trata nada más y nada menos que el 70%. También que el 96,5% de toda el agua del planeta está en los océanos. Además, nos enseñan que apenas el 1% de los océanos está protegido. Y esto es la base de la lucha de organizaciones ambientales que buscan consolidar un tratado global para proteger al menos al 30% de los océanos como meta para el año 2030. Esta desprotección, a la que se suman dos importantes enemigos como el cambio climático y el plástico, hace peligrar la vida misma. Un ejemplo es lo que ocurre en la Gran Barrera de Coral de Australia y con el Mar de los Sargazos, donde se evidencia la agonía que se vive en los ecosistemas oceánicos por causa de la contaminación humana. Adicionalmente, las altas temperaturas de las aguas son uno de los factores clave que han contribuido a elevar el número de sistemas naturales amenazados, los cuales, además, son patrimonio de la humanidad. En 3 años, la temperatura ha pasado de 36 a más de 60 grados. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su efecto está siendo devastador. No importa si es en el Caribe, en Norteamérica o en el continente asiático, donde los arrecifes de coral constituyen uno de los ecosistemas más afectados. Con 2.600 kilómetros de extensión, el Mar del Coral, frente a las costas de Queensland, en el norte de Australia, alberga más de 400 tipos de coral y 1.500 especies de peces. En más de 1.500 kilómetros, ha visto sufrir un profundo proceso de decoloración, el que se da cuando las temperaturas del océano aumentan, pues deben expulsar las algas de su interior. Pese a que este blanqueamiento no ocurre de inmediato, la subida de temperatura ocasiona que los corales rechacen las algas Zooxanthellae. Al hacerlo se suprime su principal fuente energética y por lo tanto pierden su brillo. Se hacen propensos a contraer enfermedades y terminan por morir. Con este hecho, también desaparece un hábitat natural de muchas especies marinas, como la gran tortuga marina y el dugongo, un mamífero placentario, ambas en peligro de extinción. Incluso algunos científicos han detectado que algunos componentes de las lociones utilizadas por los visitantes de las playas para protegerse de los rayos solares afectan mortalmente a los corales. Aunque los corales a la larga pueden recuperarse, se necesita tiempo y contar con otros corales vecinos saludables. Pero es casi nula la recuperación si el blanqueamiento es recurrente. Hay otro factor que, al igual que el cambio climático, amenaza la vida de los ecosistemas. No en vano, se ha constituido en el mayor problema de contaminación ambiental que hay en los océanos, el plástico. En efecto, más de 13 millones de toneladas de este producto se arrojan cada año a los océanos. Su poder de penetración es tal que ha llegado a alcanzar el Mar de los Sargazos, en el Océano Atlántico, el único mar del mundo sin orillas, pues sus fronteras las determina el giro de las corrientes. La misma circulación marítima ha hecho que las aguas superficiales sean cálidas y las profundas más frías y ricas en minerales. La penetración del plástico sobrepasa muchas veces la lógica. Científicos de la organización ecologista Greenpeace, mientras efectuaban su travesía anual de polo a polo por los océanos, encontraron recientemente sobre la superficie del Mar de los Sargazos botellas de plástico, recipientes y bolsas de las que tardan cientos de años en degradarse. Lo más grave de todo esto fueron las concentraciones de microplásticos observadas al sumergirse para explorar. En una muestra descubrieron unos 1.300 fragmentos. Estos microplásticos son pequeñas piezas que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, miden menos de 5 milímetros de diámetro. Por su origen se clasifican en primarios, fabricados para ser utilizados en productos, o los secundarios, que provienen del deterioro de desechos plásticos más grandes. Al no biodegradarse, estas minúsculas piezas son ingeridas por especies marinas que posteriormente llegan incluso a morir por intoxicación. Y es que al llegar los plásticos a ríos, mares y océanos, lamentablemente muchos entran en la cadena alimenticia de los peces, y luego son ingeridos por el ser humano en los alimentos que come. Hasta en la sal común de mesa se han encontrado trazas de microplásticos, y los estamos consumiendo en los hogares. Con todo esto, se reafirma que el hombre no solo está destruyendo el medio ambiente, sino que se mata a sí mismo cuando consume estos microplásticos. Se estima que una persona ingiere por semana un promedio de unas 2.000 partículas de microplásticos. Aunque sus efectos sobre el ser humano están en estudio, no sería descabellado inferir que los mismos estragos que puede ocasionar en otros seres vivos también puedan extenderse a la raza humana.
La guerra contra el cambio climático debe ser frontal. Las altas temperaturas han comprometido la diversidad biológica sobre la Tierra. Asimismo, lo debe ser la lucha por detener los plásticos de un solo uso. No es posible que cada segundo más de 200 kilos de plásticos sean arrojados a mares y océanos. Tampoco que cerca del 66% del medio marino haya sido alterado por la acción humana. En definitiva, los ecosistemas agonizan y hay que detener su deterioro. El tiempo se agota. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.